El momento histórico en el que se encontraba Rusia en 1978 fue la Guerra Afganistana, Guerra ruso-afgana, invasión soviética a Afganistán, tiempo en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán RDA, cuando la revolución de Saud hizo de Afganistán un estado socialista, quienes combatieron con los insurgentes rebeldes mujahidines, guerrilleros afganos islámicos, quienes fueron apoyados por gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos, con armas y dinero. Esta fue una operación Ciclón en el contexto de Guerra Fría. Psicólogo ruso perteneciente a una familia de origen judía de clase media que nace en Bielorrusia en 1896. Considerado el padre de la psicología histórico-social soviética. Se educó con autores privados y terminó sus estudios de secundaria con honores, estudiando luego leyes y medicina en la Universidad de Moscú. Fue influenciado por los trabajos desarrollados por Friedrich Hegel, en especial en la noción acerca de la manifestación de la razón, en primera instancia en la naturaleza hasta alcanzar su desarrollo final en el ser humano. Entre sus obras más ilustres tenemos Psicología del Arte 1925, Pensamiento y Lenguaje, Habla 1934. Vygotsky consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del niño, criticando así a Piaget por no darle la suficiente importancia al mismo. Para Vygotsky los procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos, y dependen en gran medida del entorno vital. Creía que la asimilación de las actividades sociales y culturales eran la clave del desarrollo humano y que esta asimilación era lo que distingue a los hombres de los animales. Sus investigaciones se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Vygotsky muere en Moscú a la temprana edad de 38 años, consecuencia del padecimiento de la tuberculosis. Al final de sus días trabajó sobre problemas educativos principalmente. Teoría histórico-cultural. Puntos claves. El principio fundamental en la teoría histórico-cultural de Vygotsky es que para comprender el ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. En sus trabajos hizo especial hincapié en los procesos socioculturales como génesis de los desarrollos mentales superiores. El eje central de su teoría recae en la relación indisoluble entre los procesos sociohistóricos, culturales y los procesos psicológicos. Vygotsky presenta el impacto determinante que ejerce el ambiente social del individuo sobre el desarrollo de sus facultades psicológicas. Moll, 1998, comenta que la esencia del pensamiento de Vygotsky se centra en la manera como se humaniza la psicología, haciendo énfasis en los procesos sociales. Añade que el entendimiento de la particularidad sociohistórica y cultural del individuo, sus ambientes, sus actividades, sus emociones y sus artefactos nos llevan a la impresión del desarrollo de los procesos mentales superiores. Vygotsky sostiene que los procesos mentales superiores del ser humano están relacionados indisolublemente con el espacio sociocultural, compartidos con otro en que se manifiesta. En otras palabras, toda acción físico-mental encuentra sus orígenes en el plano histórico-social. De este modo, no es posible tener una comprensión cabal de la maduración psicológica del ser humano sin el estudio de la aportación del medio social en el que se desarrolla. De esta manera, la cultura proporciona el material para organizar estructuralmente los impulsos naturales heredados que influencian en la conducta del ser humano.
Procesos mentales inferiores y procesos mentales superiores. En la teoría de Vygotsky se distinguen entre funciones mentales inferiores o naturales y procesos mentales superiores o culturales. Las funciones mentales inferiores naturales son característicos del ser humano y de algunos animales más avanzados. Se refiere a la función mental natural con la que nace el ser humano y son determinadas genéticamente. Están compuestas por la memoria, la atención, la inteligencia básica. Los procesos mentales superiores son mediados por la cultura. Estos se obtienen y desarrollan por medio de las interacciones sociales que realiza el ser humano durante todo su crecimiento. Algunos de los procesos mentales superiores son el pensamiento verbal, la memoria lógica, la atención selectiva, el pensamiento matemático, entre otros. Un poco acerca de la mediación de Vygotsky. La mediación es el proceso por el cual el ser humano se acerca a las actividades sociales y mentales. Se acerca directa o indirectamente a las actividades sociales en la medida que construye o utiliza un instrumento o signos que actúen como mediadores. Así, toda actividad social que genera procesos mentales superiores es una actividad socialmente mediada. Para Vygotsky, desde su teoría sociohistórica del aprendizaje, explica que emplear conscientemente la mediación social implica dar educadamente importancia no solo en el contenido a los mediadores instrumentales, sino también a los agentes sociales y sus peculiaridades. Los instrumentos de mediación provienen del medio social externo, en este caso son transmitidos por el docente, pero deben ser asimilados o interiorizados por cada sujeto, de modo que pueda realizar operaciones indirectas complejas transferibles o a otros aprendizajes. Es así que el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se darán para Vygotsky a través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual. El proceso de mediación se produce en dos ámbitos. El primero de ellos es representado por el otro social, que en el caso particular de la educación es el profesor, y por todos los elementos culturales, lo cual Vygotsky llama herramientas. Una herramienta sirve como un conductor de la influencia humana sobre los objetos con los cuales el sujeto establece una relación directa. El segundo ámbito de mediación denominado signo es de carácter interno, tiene un lugar en el plano mental y es a través de ellos que individuos captan, interiorizan, interpretan y relacionan. Vygotsky otorgaba el estatus de herramienta psicológica a todos los signos, en especial el lenguaje y el pensamiento, que su contraposición con las herramientas físicas. Las herramientas psicológicas son los instrumentos de mediación del hombre con la sociedad. Características más importantes de un mediador. La primera, sirve como una especie de catalizador, produciendo una relación cognitiva importante entre los niños y su experiencia. La segunda, ayuda a los niños a entender el significado generalizado de su experiencia de nuevos aprendizajes y relaciones. El tercero, extrae de cada experiencia que los niños tengan el aprendizaje máximo, al principio generalizadores. Quinto, aplica estrategias sobre cómo percibir el mundo. Profundiza el pensamiento sistemático, claro y afectivo de aprender y resolver problemas. En la mediación, las fuentes son herramienta material, sistema simbólico y conducta humana. En la propuesta vygotskiana, el lenguaje constituye la herramienta psicológica de mediación esencial entre las actividades socioculturales y los procesos puramente psicológicos. Teoría histórico-cultural, zona de desarrollo PROS. Se refiere a la distancia que existe entre el individuo del desarrollo actual del ser humano, determinado por la solución independiente de los problemas, es decir, cuando el niño es independiente, y el nivel de desarrollo potencial es determinado por la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con sus compañeros, es decir, de un mediador.
La zona de desarrollo próximo permite identificar y examinar con cautela las funciones mentales que no han madurado pero que se encuentran en vía de hacerlo. Analizar el proceso de transferencia, internalización de las funciones interpsicológicas a las funciones intrapsicológicas. Indagar los procesos mediante los cuales una función interpsicológica compartida socialmente va madurando progresivamente hasta transformarse en una función interna del individuo, es decir, cuando está en sociedad. Esta concepción villosquiana hace hincapié en el valor de las relaciones y estructuras sociales como preámbulo del desarrollo de las estructuras mentales del ser humano. Cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces o en dos planos distintos. Primero en el plano social para luego hacerlo en el plano psicológico. Primero aparece en las personas y como una categoría interpsicológica para luego aparecer en el niño como una categoría intrapsicológica. Interpsicológico es los compuestos por el cúmulo de interacciones y relaciones entre sujetos manifestadas en el plano social. Y intrapsicológico son compuestos por el grupo de las actividades propias de la estructura mental de cada ser humano. Una función mental superior preexiste primeramente en un plano interpsicológico. Un niño, al participar junto a sus compañeros en una actividad social, maneja significaciones, constructos y conocimientos que serán posteriormente parte de su estructura mental, aunque inicialmente no alcance la plena comprensión de ellas. Luego, en la medida que va reconociendo y entendiendo dichas significaciones socioculturales, se apodera de ellas permitiendo su transformación en categorías mentales que se incorporan a sus estructuras psicológicas.